Hola Nakamas y bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este caso, como podrán haber visto en el capítulo, como podrán haber visto en el título, vamos a comentar lo que es el capítulo 1079 de One Piece. De momento se van a detener o se van a pasar lo que es las mini historias, porque ya acabó la de ahorita del Yerma con la última portada, que fue la de la fundación de Neomat, por lo que vamos a pasar de ahora en adelante directo a lo que es el capítulo, hasta que aparezca una nueva mini historia. Comenzamos el capítulo unas horas antes, en donde vemos que York al parecer ya había visto que el gobierno mundial no había respetado lo que era su acuerdo, por lo que no iba solo por la vida de la Estela, sino que también de todos los Vegapunks, por lo que tuvo que cambiar su estrategia. Y es cuando nos muestran el momento en el que le da las órdenes a los Serafín y les dice que tienen que matar a todos ahí dentro, a excepción de ella, la Estela y los prisioneros del sótano. Como podemos ver, el Serafín de Kuma ya está aquí, por lo que es entre el interludio en el que el CP0 es derrotado y que se ponen a buscar a la Estela. Los Serafín confirman la orden. Aquí vemos que todo lo tenía ya planeado York, incluyendo el hecho de que todos iban a estar separándose y de que cada Vegapunk iba a estar intentando confirmar quién les dio la orden, por lo que tenía que pasar desapercibido, y le da una orden especial a la S-Snake, en donde le pida que le convierta en piedra cuando todos se estén mirando y cuando ya no haya nadie alrededor la vuelva a despetrificar. Además de esto, le dice que dentro del labo existe un lugar que no debe de ser destruido. Supongo que se refiere al lugar a donde están secuestrados la Estela y los agentes del Cyberpol, por lo que hasta aquí termina, digamos, que el flashback, y regresamos a ver que el S-Snake se va volando hacia otro lugar, mientras vemos que alrededor de la isla todos están escapando, están intentando ir, a excepción de Sentomaru y los pacifistas que había activado él. Para terminar esta parte de Egghead, solo vemos que a lo lejos se ve que al parecer un barco se está acercando a la isla, y este barco pertenece a lo que es la tripulación de Kurohige. Solo se muestra que un barco está yendo y la bandera que porta, por lo que no sabemos todavía, o no podemos confirmar todavía, si es el mismo Kurohige y toda su flota, o nada más es el barco con algún pasajero inesperado, pero eso lo veremos después. Luego, cambiando lo importante, ya lo que más se centra en el capítulo, volvemos al nuevo mundo en la isla de Elfab, en donde Kid y Killer se están dando cuenta que al parecer los piratas de Akagami, digamos que de cierta manera son tripulaciones de piratas que no son muy famosos, pero que están navegando bajo su bandera. Kid se da cuenta de que estos piratas son demasiado débiles y que aunque estén navegando bajo la protección de Shanks, no se detendrá contra ellos. Aunque Killer se pregunta si por estar en el nuevo mundo todos serán piratas de renombre. Shanks les ordena a todos sus subordinados que se retiren de ahí, pues sabe que todos sus aliados darían la vida por él, pero él prefiere que no se inmiscuyan en la batalla y que le dejen resolver las cosas por sí solo. También en esta parte nos confirman que al parecer Shanks no se va a llevar a lo que es toda su flota para hacer lo que es su misión de encontrar el One Piece, si es que se dirige directamente hacia esto, por lo que simplemente nos damos cuenta de que él sirve como nombre para proteger a todos estos piratas que en realidad pues no son lo suficientemente fuertes para sobrevivir en el nuevo mundo. Incluso él les dice que todos ellos son una flota muy débil, y a pesar de que todos ellos lo saben, simplemente le agradecen por permitirles estar bajo su bandera. Little Rock le dice que no se preocupe, que todo está bajo control, y Shanks les recuerda que no están enfrentando a un pirata normal y corriente, es un pirata que pertenece a la nueva generación, que pertenece a los supernovas y que actualmente tiene una recompensa de 3,000 millones. También le pregunta a Yasop que si ya han recuperado o si ya se han sanado de sus heridas recibidas en Wano, y este le confirma que todos están sanos y listos para pelear. También al parecer han estado investigando a Kurohige, los piratas de Shanks, puesto que al enterarse de la guerra pensó que iba a aparecer en Wano, y por eso es que él estaba cerca de ahí para poder enfrentarlo, pero lo único que saben es que salió de la isla de los piratas y de ahí no saben a dónde se fue. También entre toda la información tienen detalles de los piratas y el Capitán Kid, y se da cuenta de que él no es como que un personaje que se tiente el corazón y que ataca sin piedad, cosa que hubiera sido diferente si se hubiera encontrado con Lau o Luffy, ya que estos todavía lo piensan un poquito más por las consecuencias que puedan ocurrir en sus batallas. Killer se pregunta que cuántos son, pues piensa atacar a todas las naves juntas, y en esto vemos que se prepara con su fruta despertada, mientras le dice que le da igual, él va a eliminar a todos los barcos, así sean 9 o 10, y lo hará en 10 segundos. Prepara su ataque Dannet Punk, y en esto vemos que mientras que se está preparando, Shanks utiliza su haki de observación del futuro y se da cuenta que lo que va a pasar, y es que él abrirá fuego contra toda la flota, por lo que le pide a
a Dory y Brogy que cuiden sus espaldas. Vemos en unos paneles cómo es que Kid está atacando a lo que son los barcos aliados de Shanks. Y Shanks se preocupa porque habría demasiadas bajas, por lo que se prepara para atacar a Kid y se va directo contra su barco. En esto, en una doble página, vemos como Shanks ataca con su Kamusari a Kid y vemos que lo utiliza con todo su Haki del Rey, porque incluso algunos piratas no sobreviven a este ataque y se desmayan antes de siquiera el choque de estos personajes. Vemos que destruye por completo su brazo de Kid e impacta directo contra todo el barco. Se hace una gran explosión y Kid cae al suelo. Vemos que incluso unos integrantes de su flota salen volando y mientras se va acercando hacia él nos damos cuenta que incluso Killer intentó detener o proteger a lo que es su capitán, por lo que ambos terminan noqueados. En esto vemos que el resto de la tripulación, que aún sigue conscientes, le ofrecen a Shanks el trato de entregarle los Road Ponies que tiene a cambio de que no le hagan nada a lo que es su capitán. Pero en esto Dory y Brogy no se tientan el corazón y vemos que desde la isla se están preparando para utilizar su ataque combinado. Lanzan su ataque Hakoku, que destruye por completo el barco de Kid de frente, por lo que apenas se quedan unos restos de lo que es su barco, que vemos que se está hundiendo completamente en lo que es el mar de Elba. En esto termina el capítulo del narrador diciendo que este día en el nuevo mundo, en la isla de Elba, el capitán Eustace Kid, con una recompensa de 3,000 millones de berries, junto a su tripulación, los piratas Kid, fueron completamente derrotados. Con esto termina el capítulo y pues digamos que podemos pasar a lo que es el análisis y las teorías. Debo de decir que hay muchas cosas que podemos comentar y bueno, voy a tratar de decir las más posibles y habrá otras que las dejaré por un video por separado. En cuanto al inicio y la situación de York, creo que Oda de cierta manera sí logró resolver lo que es cómo pudo hacer su plan, que me dejó un poquito vacío y como que con un mal sabor de boca, porque necesitaba, o yo quería que tuviera una mejor explicación de cómo es que York digamos que planeó todo esto. No es que no sea bueno, pero digamos que se siente mucho como que fue al ahí se va, una manera rápida de justificar todo lo que estaba pasando y que no le puso mucho coco en esto. De ahí en fuera el tema de Kurohige creo que lo voy a dejar para otro video, porque hay cosas que quiero comentar y que dan para hablar en un video suficientemente largo. Ahora, en cuanto a la situación de Kid versus Shanks, debo de decir que el fandom se está haciendo como que muchas expectativas y pues están como que alterando mucho lo que es el balance o el orden de poder, y pues están intentando justificar por qué sucedieron los hechos y eso, pero pues digamos que yo lo veo de otra manera. La verdad es que desde un principio jamás vi a Kid como un personaje que fuera a pelear por lo que era el One Piece, y sabía que inmediatamente la pelea contra Shanks iba a perder todo lo que eran sus Road Poneglyphs. Incluso también siento que esta situación se va a dar con Law, y que los tres personajes en realidad que van a ir en busca del One Piece y que van a tener la oportunidad son Kurohige, Shanks y Luffy. Ellos son como que digamos que los tres personajes que son candidatos a ir por el One Piece, y que ahí ya se va a resolver la situación de quién es el rey de los piratas entre estos tres personajes. Así que no les parezca inesperado que también Lao haya sido derrotado. El problema sería el cómo, y creo que aquí es lo que pasó con lo que es Kid y Shanks, y es que la verdad pues todos dicen que fue una batalla muy cortita en la que Shanks aniquiló a toda la tripulación de Kid de una forma rápida y sencilla. Lo cierto es que si nos ponemos a pensar, pues en Wano se dio una batalla más larga, porque Kaido se sentía muy confiado de su fuerza y de toda su flota, además de que había hecho una alianza con Big Mom y pues todavía estaba en su territorio. Entonces digamos que de cierta manera podríamos justificar un poquito el hecho de que Kaido se confió contra lo que es la pelea de Luffy y la alianza con los tres capitanes. Pero de cierta manera, si lo vemos de otra manera objetiva, si Kaido se hubiera puesto en serio desde el principio y hubiéramos visto la pelea entre Big Mom y Kaido serios contra los 5 personajes de la nueva generación, simplemente hubiera sido una paliza y hubieran terminado todos muertos en ese arco. Como les digo, más que nada igual un poquito influyó la situación, porque creo que Kaido y Big Mom sí se sentían un poco más confiados de lo que estaba Shanks. Por otro lado, también podríamos decir que Kaido no se esperaba
esperaba que fueran a derrotar a sus nakamas, todos los demás personajes, por lo que si no sí se hubiera puesto serio y hubiera terminado derrotando a todos en un instante. Incluso contra Luffy pues lo derrotó 2 veces, no es como que le dio muchas chances de que pudiera ganar la batalla. Por otro lado, en cuanto a esta pelea entre Kid y Shanks, vemos que la diferencia entre Kaido y Shanks sí es un poquito más que él debe de ser un poco más fuerte que su misma flota porque ellos son demasiado débiles y tiene que estarlos protegiendo, pero al ver que Kid iba a aniquilar y iba a empezar a atacar a todos sus aliados, teniendo lo que son muchas bajas consideradas y que él sí apreciaba lo que era el resto de sus nakamas, tuvo que derrotarlo rápidamente. Esto también es un punto que podemos ver en diferencia con Kaido, porque Kaido fuera de sus principales comandantes, creo que no le interesaban el resto de su tripulación. Digamos que las bajas entre los Plowshares, los Gifters y los demás personajes le hubieran dado igual. Incluso yo creo que hasta con algunos personajes aliados como Hawkins y Apu, creo que esos personajes le hubieran dado igual si los hubieran derrotado o no. Y pues aquí en cambio con Shanks, si hubieran estado debajo de su bandera, creo que él sí los hubiera protegido un poco más, por lo que de cierta manera creo que esa es una gran diferencia importante entre Kaido y Shanks. Por otro lado, en cuanto a la aniquilación de la tripulación de Kid, debo decir que de cierta manera sí destruyen el barco y todo, pero creo que no se dará como tal la aniquilación de la tripulación de Kid. Simplemente creo que ellos van a estar ahí para lo que es el arco de Elba y que de cierta manera los vamos a volver a poder ver ahí. Siento que su participación todavía está lejos de terminar, pero sí posiblemente después de Elba ya no logren a tener importancia, hasta posiblemente si es que llega a ser como que un aliado de Luffy en la guerra final. Siento que podría pasar un poquito lo parecido que ocurrió con Bellamy, que pues sí lo llegamos a ver de regreso en lo que es Dressrosa, pero después de eso, a pesar de que todavía se llevó una vibra card de Luffy, pues vimos en la mini historia que él continuó su vida por separado y se volvió un dibujante de banderas piratas. Entonces creo que posiblemente podría pasar algo así relacionado con Kid. Él abandonaría como tal lo que es el sueño de convertirse en el rey de los piratas, en ir a buscar el One Piece y simplemente navegaría por ahí por el mundo. No digo que termine o simplemente termine su vida pirata, pero como tal sí terminaría lo que es la búsqueda de lo que viene siendo el One Piece y el ir e intentar buscar lo que es la última isla. Como les digo, al final él no me parecía un personaje que de cierta manera pudiera tener la oportunidad de llegar a lo que era la isla final, y siento que fue una buena manera de justificar el hecho de cómo se detuvo su camino en este punto y de que al final no compitiera como tal contra Luffy en el camino hacia la isla final. Como les digo, Shanks por otro lado, a diferencia de Kaido, tiene sus propios métodos y sé que lo dejaría vivo e inconsciente el suficientemente tiempo para que toda su flota pueda escapar, pueda huir, él también se dirija a otro lado y que personajes como Dory y Brogy se queden ahí a cuidar de que no vaya a ser destrozos en Elba. Simplemente que se queden en la isla a recuperarse lo suficiente para que vuelvan a salir al mar y que no sigan molestando a lo que es estos piratas o a la isla en específico. Tampoco Dory y Brogy creo que sean personajes que destruyan a sus enemigos nada más porque sí, y como les digo, en el mundo de One Piece no hay como tal muertes. Al final de todo creo que simplemente Kid se quedará en esa isla a recuperarse y continuará su camino, pero sin ahora ya el propósito de intentar conseguir el One Piece. Como sea, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. No olviden dejarme en los comentarios ustedes qué les pareció el capítulo y pues nada, nos vemos para el siguiente video.